Hoy, en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia del país y durante la instalación del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro pidió perdón por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Habló de sus logros y las reformas. Por su parte, la oposición criticó duramente la gestión del presidente en varias intervenciones, quienes no dudaron en cuestionar las cifras del mandatario en materia de orden público, reactivación económica y transformación social. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuáles fueron los puntos clave del discurso del presidente Gustavo Petro? Fueron muchos los puntos polémicos que tocó hoy el presidente Gustavo Petro. Un discurso de 1 hora 7 minutos, un discurso además con aspectos conciliadores, invitación al Congreso de la República para hacer los cambios que según él necesita el país. Pide ayuda también para reactivar la economía, para implementar la paz. Dice que vuelve al Congreso la reforma a la salud. Pero fue una intervención que comenzó hablando del escándalo que envuelve a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, a Olmedo López, a Sneider Pinilla, y pidió perdón. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo nunca fue una transacción política de ningún grupo aquí presente ni ausente. Él viene de la izquierda, lo cual de la izquierda desde hace décadas. No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está seriamente comprometida en recuperar los dineros y obviamente le corresponde a la justicia ese mismo hecho y la investigación. Que un hombre se degrade de esa manera es terrible. Olmedo no puede ser solo un mal recuerdo, es una experiencia que nos tiene que enseñar permanentemente a tener la guardia levantada contra cualquier tipo de desabrupto contra el erario, contra los dineros del pueblo. Y por eso tengo que pedir perdón, porque yo fui el que lo puse allí. Habló también del proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC, que fue llevado a las Naciones Unidas como una declaración unilateral de Estado. Dice el presidente Petro que esta declaratoria obliga al gobierno a sacar puntos claves como la reforma agraria y le dice al Congreso, hablemos también sobre este punto. Este es el momento de hacer una reforma agraria y no es una súplica, ha quedado escrito en algo que se llama, y no conocía, tengo que confesarlo, el concepto Declaración Unilateral de Estado. La Declaración Unilateral de Estado dice que debemos entregarle al campesinado de Colombia 3 millones de hectáreas fértiles. ¿Saben ustedes cuántas hemos podido nosotros comprar? Para no hablar de pasados gobiernos, que sería muy triste y aburridor nombrarles sus cifras. En 2 años, 184.000 hectáreas. Eso significa que ese acuerdo de paz se cumpliría casi en 20 años, mucho más allá de lo que el acuerdo de paz fijó como fecha límite. Y entregó cifras positivas sobre el campo, habla del crecimiento del sector agrícola, cifras que según el mandatario colombiano permitieron reducir el número de pobreza en el campo colombiano. Bueno, yo tengo que decirles con orgullo que en el terreno de la agricultura nos está yendo bien y muy bien. Estadísticas del 9% de crecimiento anual no son para despreciarlas, hay que sostenerlas, claro.
Nunca antes la agricultura, por lo menos durante este siglo, había crecido a esos niveles. Y es lo que yo llamo salir de la extracción para pasar a la producción. Dentro del paquete de proyectos que el presidente Gustavo Petro anunció traerá al Congreso de la República, hay uno que causa ampolla y mucha polémica, ya la desató en el país: la inversión forzosa, necesaria, dice el presidente, para reactivar la economía. Vamos a presentar aquí un paquete de normas, de cambio de leyes, que agilicen la ejecución del acuerdo de paz con la FARC. Traeremos artículos de la reforma agraria. Traeremos la transformación de la Agencia Nacional de Tierras si es de ley. Y si es de decreto, pues lo decretaré yo mismo. Traeremos las posibilidades de aumentar la inversión forzosa para la agricultura en Colombia, para la vivienda y para la industria de exportación y la industria de la economía popular. En su discurso también puso el retrovisor para mirar al gobierno Duque y decirle que hizo trizas el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos con las FARC. La paz hecha tiene problemas. Yo sí creo que hicieron trizas la paz. Yo sí creo que esa actitud displicente con acabar el conflicto armado en el territorio colombiano que un gobierno quiso construir, el gobierno de Santos, y logró el acuerdo con la FARC, pudo haberse sostenido y profundizado mucha más, y hoy no tendríamos la violencia que tenemos. No fue así, y no podemos llorar sobre la leche derramada. Pero ahora entonces tenemos que ver cómo se cumple ese acuerdo. Ese acuerdo tiene 3 ejes fundamentales. La reforma agraria de la que ya hablé, 3 millones de hectáreas de traspaso de tierras fértiles al campesinado y 7 millones de titulación de posesiones actuales del campesinado que no tienen título. La transformación del territorio, como ya lo hablamos, los PEDET y todas esas siglas que se inventaron incluso en este Congreso, pues lo que tienen que ver en el fondo es cómo un territorio olvidado se vuelve un territorio próspero, punto. Cómo una economía ilícita se transforma en una economía lícita. Habló de la violencia que está azotando a varias regiones del país, como el departamento del Cauca. Relaciona violencia con codicia y dice o se compromete a acabar la fuente de financiación de estos grupos criminales, la economía ilícita. La violencia que vivimos hoy es la violencia de la codicia. Es la guerra de la economía ilícita. No tiene banderas ideológicas ni políticas, no es ni roja ni azul como antaño, y tampoco es socialista o procapitalista como hace poco. La violencia de hoy se mantiene en los territorios donde existe economía ilícita, porque su gasolina es la economía ilícita y su objetivo es la economía ilícita. Por eso no hay ya formaciones de ese tipo que vengan a Bogotá, a las grandes ciudades en realidad, sino que conquistan un territorio que es estratégico para realizar la economía ilícita. La violencia de hoy tiene una raíz en lo ilícito, llámese cocaína, llámese oro, llámese ganado en el Amazonas, llámese extorsión, llámese cobro a los migrantes por el Darién, etcétera. Acabar esa economía ilícita entonces es la posibilidad de la paz. Y cuando entregó cifras en materia de mejoramiento de los turistas que llegan a Colombia, del mejoramiento de las cifras del sector agrícola, dijo entonces que su gobierno es eficiente. En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis.
porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado. Y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social. Eso fue lo que le dijimos a la gente y mayoritariamente la gente votó por eso. Saben ustedes en qué regiones más y en otras menos. Disminuir pobreza, disminuir inequidades, injusticias, desigualdad. En tono conciliador, como una invitación, le dijo a senadores y representantes: hablemos, miremos qué proyectos, qué paquetes se van a traer al Congreso de la República bajo la figura del Fast Track, pero acordémoslas. Ha dicho el presidente que si es necesario, antes de presentar esos proyectos acá al Congreso de la República, se puede llegar a un acuerdo con los distintos sectores. Fast Track, doctor Namé, significa en español trámite rápido. No estoy hablando más sino de trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos. Los acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para volver realidad el acuerdo de paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, la vivienda, el turismo y la industria. Les proponemos esos dos escenarios, pueden haber más. Acuerdo nacional y político, incluso fuera del Congreso, ¿por qué no? Con las fuerzas de la sociedad que están allí, fuera del Congreso, y con las fuerzas políticas que están también fuera del Congreso. ¿Por qué no asumimos la audacia de un acuerdo político nacional para transformar a Colombia en el sentido de la paz, de la democracia y de la justicia social? Es lo que les propongo. Podemos hablar. Bueno, son los puntos centrales, los puntos más claves y polémicos del discurso del presidente Gustavo Petro acá en el Capitolio Nacional durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso. En minutos comienza la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Pero ¿qué está pasando en el Senado de la República? También allí se conocerá esta noche quién será el nuevo presidente del Senado de la República. María Camila. Luis Eduardo, le recibo desde la Cámara Alta. Se acaba de despedir del Pleno del Senado el presidente saliente Iván Name, de un sentido discurso agradeciendo a los parlamentarios. Usted hizo ya un amplio resumen de lo que fue el discurso del presidente Gustavo Petro, pero paso seguido hablaron como réplica los congresistas opositores, hablaron 6 en total. Empecemos escuchando a Miguel Uribe, que le dijo al presidente Gustavo Petro que vivía de sueños y fantasías y que pintó en su discurso un país totalmente ajeno a la realidad. Escuchemos. Congresistas y querida fuerza pública, a propósito, mi solidaridad frente al desplante del día de hoy. Las guerrillas y los criminales gobiernan 1/3 del país. Nos duele en el alma que por su indiferencia estén matando policías en el Cauca. La reforma pensional, que además fue arbitrariamente aprobada, no resuelve los problemas del sistema actual. Hemos visto escandalosos hechos de corrupción, uno tras otro. Las confesiones de Day Vázquez y de su hijo Nicolás, el abuso de poder de su mano derecha, Laura Sarabia, las chuzadas a los magistrados, los carrotanques de La Guajira, cambian fiscales para favorecerse, se pierden computadores y con ellos la evidencia, y para colmo usan nuestros impuestos para comprar apoyos para la reforma y financiar guerrillas, como resultado de este asqueroso entramado de corrupción de la unidad de riesgo.
Quien siguió fue el senador David Luna de Cambio Radical, que fue crítico con el presidente, pero mucho más moderado en su expresión, en su lenguaje. De hecho, le agradeció por permanecer en la plenaria del Congreso en pleno, escuchando a la oposición, y destacó como un acto de humildad que el presidente Gustavo Petro hubiera pedido perdón. Le dijo que eso sí, se necesitan actos que demuestren que él tiene el deseo de avanzar en estas investigaciones. Y le dijo: presidente, cambio es hacer, no retroceder. Esto dijo el senador Luna. Debo decirle el sentir de millones de colombianos. En sus manos el país está retrocediendo. Y lo digo con dolor porque usted fue una promesa de cambio. Y yo creo genuinamente que usted tenía la esperanza de hacerlo, pero lamentablemente no ha podido. Y no ha podido, y el tiempo se le está acabando. Gobernar no es solamente tener el poder de la oratoria, que usted lo tiene, lo acaba de demostrar. Gobernar no es solamente dar discursos. Gobernar es fundamentalmente cumplir la palabra. Y hace un año usted en ese podio nos invitó a un acuerdo nacional. Y yo desde este podio le dije que estábamos listos y preparados para aceptar sus invitaciones. Esas invitaciones quedaron en el aire, quedaron en palabras. 7 de la noche, 20 minutos. Vamos a escuchar ahora el discurso del saliente presidente del Senado, Iván Name. De hecho, nos cuenta que el presidente vino a esta sesión en pleno para cerrar esta gestión de presidencia tras una cirugía o un procedimiento médico muy relevante, de mucha importancia, que vino convaleciente. Que dijo Iván Name que logró mantener la independencia del gobierno en lo que estuvo al frente de la presidencia del Senado, de esta rama del poder, y puntualmente criticó iniciativas del gobierno, como por ejemplo la de tramitar aquí en el legislativo ese mecanismo del fast track. Que periódicamente nos traen menúes de constituyentes, de fast tracks, de trámites revolucionarios. Y no lo digo por un gobierno o por otro, todos han fracasado por igual. Tal vez recogemos de alguna manera, porque hay que hacerlo, el tema que pudimos avanzar con la FARC. Pero el problema nuestro no está en sentarnos periódicamente a plantear la paz romántica, sino necesitamos alguna vez drásticamente sentarnos a pensar en cambiar el modelo geopolítico centrista por un modelo que permita que haya regiones autónomas que puedan tener riqueza y no pobreza, desarrollo y no atraso, y la guerra entonces desaparecerá. La guerra no es un punto de partida, es un punto de llegada. Y nuestra gran equivocación, honorables congresistas, ha sido el no haber estado sintonizados en la capacidad de transformar ese modelo geopolítico. Creo que mi balance es positivo, dijo Iván Name. No se quiso referir al escándalo de corrupción por gestión del riesgo, que lo acusaba de presuntamente recibir millonarias coimas a cambio del trámite de proyectos del gobierno. De hecho, mencionó que les dio garantías a las reformas durante toda su presidencia. El gobierno tuvo, como corresponde en una democracia, todas las garantías para adelantar su agenda legislativa, en ejercicio del derecho constitucional que le asiste, pero siempre en el entendido del deber de respeto. Y esta es la democracia, el gemido y el mugido de algunos. El país entero fue testigo de cómo fue ese manejo. Por eso yo tengo en estas palabras que reclamar un poco más de objetividad y justicia cuando se ha dicho que engaveté 13 meses, que ni siquiera corresponden a mi periodo, una propuesta legislativa del gobierno.
El balance que entregó Iván Name fue de 131 proyectos aprobados, 103 iniciativas parlamentarias, 18 del gobierno y 7 actos legislativos con el propósito de modificar la Constitución, pero también hizo críticas a los procesos de paz que mantiene hoy el actual gobierno. Seguimos en procesos de paz, inventando historietas, sentándonos en La Habana, en México, en Caracas y en tantas partes, con quienes tienen como negocio la guerra. Pero ello no descalifica que lo intentemos una y otra vez más, pero dentro del convencimiento de que mientras no transformemos nuestro modelo geopolítico centralista, que nos lleva al atraso, a la pobreza y a la guerra, nosotros no cambiaremos en estos años que habrán de llegar, como no hemos cambiado en todos los que ya han pasado. De tal manera que hacemos este llamamiento para que no quedemos solo en los discursos protocolarios. Ya Iván Name, a quien ustedes escuchaban, se despidió de esta Cámara. El Senado de la República agradeció entonces a los 105 senadores por haberlo respaldado en su presidencia, y a esta hora avanza lo que es la elección de la nueva mesa directiva. Ven ustedes las urnas ya se disponen a ser abiertas con una comisión conformada que dará como resultado a un virtual ganador que ya conocemos. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, será en minutos el nuevo presidente del Senado.